Bueno, muy buenos días, iglesia. Qué bendición y qué privilegio es poder compartir siempre la palabra de Dios en la casa. Esta casa, como decía el pastor Eduardo, va a cumplir 50 años. 50 años. Y yo bendigo esta casa porque en esta casa mis papás conocieron de Jesús. En esta casa, cuando la iglesia estaba comenzando, piso de tierra allá en Moravia, bombillos era lo que iluminaban esta iglesia. Ahí llegaron mis papás y tuvieron un encuentro personal con Jesucristo. Y a partir de ahí sus vidas cambiaron, nacimos los hijos y crecimos en este hogar donde ha sido nuestro sustento espiritual durante muchos años. Y yo bendigo eso porque cada uno de ustedes ha recibido algo de parte de Dios en este lugar. ¿Amén o no amén? Acá me convertí, acá me reconvertí, me volví a convertir. Comencé a servirle al Señor en jóvenes, fui líder de jóvenes. Después me llamó el pastor Eduardo a ser pastor de jóvenes. Fuimos pareja ministerial. Como él dijo, siendo jóvenes salíamos a correr en las mañanas y cuando íbamos para la casa íbamos con baguette, con natilla, con queso. O sea, recuperar todo lo que habíamos perdido. En esta casa también fui pastor de matrimonios y todavía le sirvo al Señor juntamente con mi esposa. En esta casa nació mi hija y le servimos como familia al Señor. Así es que Oasis ha sido una bendición, no solo para mi vida, sino que yo sé que también para la suya. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso cuidamos este lugar. Quiero compartirle una palabra y quiero ser breve. Pero es una palabra que el Señor puso en mi corazón a principios de año. Y quiero decirle a todos ustedes esta frase: tus batallas y mis batallas de fe terminarán en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Tus batallas de fe terminarán en victoria. Yo creo que todas las personas, tarde o temprano, nos enfrentamos a batallas de fe. No sé cómo se llamará tu batalla de fe, pero la realidad y lo normal de todos nosotros, de todos los creyentes y no creyentes, es que enfrentamos batallas de fe. Y por eso hoy esta palabra quiere levantar y elevar y que entendamos la importancia de caminar en fe. Los primeros meses de este año 2024 siempre se hace una convocatoria de ayuno y oración. Los primeros días de enero siempre tenemos un espacio para orar y para ayunar. Y en esa semana el Espíritu Santo me habló de hacer un ayuno total, o sea, solo agua. Tenía mi dinámica del día y solo podía consumir agua. A las 5 de la tarde rompía el ayuno. A las 5 de la tarde no solo rompía el ayuno, sino que desbocaba el ayuno, lo quebraba el ayuno. Y a veces llegaba a las 5, hermanos, pero así dejando los pelos en el alambre, como se dice. Y me iba a comer y así terminaba mi ayuno. El día jueves, el último día de ayuno, el último día de ayuno era el viernes, el penúltimo día de ayuno era el jueves. Ese día mi dinámica seguía igual. Me levanté, consumía agua, mi expectativa era terminar el ayuno a las 5, pero ese día me tocaba dirigir la intercesión. Entonces se me complicó el día y cuando me di cuenta se me pasaron las 5 de la tarde y ya eran las 6:30. Y entonces yo dije: Señor, si yo no rompo el ayuno, voy a tener que romperlo cuando termine la reunión. Y la reunión termina hasta las 9. O sea, la milla extra. Y entonces yo dije: bueno, ahí tocó. Después del servicio de las 9 rompo el ayuno. Y me fui a la oficina. Estaba yo en la oficina, hermanos, ahí con una botella de agua. Yo no sé cuántos han tenido hambre. ¿Cuántos han tenido esa hambre que ya el estómago les ruge, verdad? Así estaba yo. Y estaba en mi oficina, hermanos, tomándome con una botellita 2 tragos de agua para engañar al estómago. Y por cada 2 tragos de agua yo decía esta oración: Señor, que me sepa carne, que me sepa carne, me sepa carne. Primer milagro del 2024: convierte el agua en carne, Señor. Si convertiste el agua en vino, ¿por qué no el agua en carne?
Y ahí estaba yo encerrado en mi oficina, faltaban 10 para las 7 y el culto comenzaba a las 7. Y en lo que yo estoy ahí, hermanos, orando y bueno, entregándome ayuno y en esa lucha mental, tocan la oficina, la puerta de mi oficina, tocan la puerta de mi oficina, Jorge Hernández. Jorge Hernández es uno de los coordinadores de servidores y como ellos son coordinadores, tienen que llegar antes a preparar todo para que esté debidamente organizado en la iglesia. Y toca la puerta y me dice: Paz, ¿puedo entrar? Yo ya está adentro, ¿verdad? Adelante. Y me dice: fíjese que mi esposa y yo pedimos comida para cenar. Como ya estaba el culto por comenzar, nosotros pedimos comida. Y pasó algo. Nos mandaron el Uber, no sé si se enredaron ellos o nos enredamos nosotros, pero el Uber se equivocó o nosotros nos equivocamos y vino una orden adicional de todo lo que pedimos. Yo lo volví a ver así como: Señor, ¿será? Y entonces me dice: y quiero hacerle la pregunta si usted se deja bendecir. Yo lo vuelvo a ver y le digo: déjeme pensarlo. Todavía estoy esperando que el agua se convierta en carne. Deme un segundo. Y entonces yo: Jorge, por supuesto, claro. Y le cuento: yo no he comido, ¿verdad? Y ya, entonces me trae la comida y estoy comiendo, ¿verdad? Y yo: Señor, de verdad que tú cuidas hasta los detalles más pequeños. Y a raíz de esto, el Señor me dio una palabra que hoy quiero compartirle a usted. El Señor conoce tus necesidades. ¿Cuántos dicen amén? No. El Señor conoce tus necesidades. A veces cuando estamos pasando por una necesidad sucede algo, y es que pensamos que Dios no sabe por lo que estoy atravesando. Cuando estamos pasando por una necesidad, viene a nuestra mente: es que Dios no conoce mi necesidad. Oiga, no sabe, no conoce de mi necesidad. Y cuando estamos atravesando una necesidad, a veces creemos que Dios se olvidó de nuestras necesidades. Pero si hay alguien que está pendiente de tu necesidad y mi necesidad, es el Padre Celestial. Ahora, ojo acá. Cuando nosotros pensamos que Dios se olvidó de mi necesidad, aquí entra una batalla de fe. Porque cuando nosotros creemos eso, que Dios se olvidó, que Él no sabe, que Él no conoce, entonces empezamos a luchar por nuestras necesidades en nuestra fuerza. Porque Dios no sabe, a Él se le olvidó, Él no conoce, y entonces nos vemos en un cajón espiritual donde tú dices: yo estoy lidiando con esta situación solo, sola. Y ahí es el engaño satánico. Y ahí es el engaño donde Satanás muchas veces nos quiere meter en un cajón, en una necesidad, y pensar que Dios no está con nosotros. Porque las necesidades, o en las necesidades sucede algo: o tu fe crece y madura, o tu fe se seca y se pierde. ¿Alguien está conmigo? Sí, en tu necesidad suceden dos situaciones: o tu fe crece y madura, o se seca tu fe. Ahora, ¿cómo Satanás se aprovecha de tu necesidad y mi necesidad para secarnos? Porque cuando estamos lidiando con esa circunstancia, el diablo te manda pensamientos a tu mente, a tu corazón, a tus emociones, y te dice: ¿sabes qué? Eso no va a acontecer. ¿Sabes qué? Eso no va a suceder. Y empezamos a abonar la necesidad, ¿sabe con qué? Con temor y con duda. ¿Alguien me está siguiendo? Entonces tú tienes la necesidad y la empiezas a abonar con temor y con duda. Y si la abonamos con eso, entonces tu fe y mi fe va a empezar a secarse poco a poco. No, mis hijos no van a llegar a los caminos del Señor. Ya son 5, 7 años, ahí no va a pasar nada. Y vuelves a ver la necesidad y dices: Señor, yo oro, yo clamo, yo me levanto a las 5 de la mañana y nada sucede. No va a pasar nada.
¿Sabes? El diablo se está aprovechando de eso para quitarnos y drenarnos la fe. Ahora bien, si a tu necesidad tú la abonas, diga conmigo, abonas. No, pero como un culto de las 8, abonas. Si tú a tu necesidad la abonas con la palabra de Dios, ¿sabe qué va a hacer la palabra de Dios? Va a fortalecer tu fe en medio de la prueba. Y tal vez la misma necesidad, cuando tú la enfrentas y tú dices, yo veo a los hijos como que en vez de estar más bien, están más mal. Antes me acompañaban, pero ahora ya ni siquiera quieren venir a la iglesia. ¿Sabes cuál es el abono de un cristiano que tiene fe? La palabra de Dios dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y cuando tú te paras en la palabra de Dios, estás abonándole fe a tu necesidad. ¿Cuántos están recibiendo la palabra de Dios? Abónale fe a tu necesidad. Abónale palabra a tu necesidad y vas a ver cómo tu fe empieza a crecer. No, esa situación, esa puerta, pastorcito, no se va a abrir. No, eso no va a pasar. Eso no va a acontecer. Abónale eso a tu problema. Abónale eso a tu necesidad. Y cada vez vas a sentir cómo la fe va para abajo. Y cuando la fe va para abajo sucede algo. Si tu fe disminuye, tu problema crece, tu necesidad crece. Y es cuando vemos, no, la verdad que es que eso es un gigante. Pero si tú abonas fe, si tú y yo abonamos palabra, tu fe va a crecer. Y entonces, ¿sabe qué va a hacer? Todavía no se ha cumplido esa palabra, pero en el nombre de Jesús le hablo a mi necesidad. Esa palabra se va a cumplir porque Dios lo dijo y Dios lo estableció. Métele fe. Métele fe. Satanás adora estos momentos porque él sabe que un cristiano que no tiene fe es un cristiano que no le agrada a Dios. Una congregación que no tiene fe es una congregación que le agrada al diablo. Cuando el diablo llega a un lugar y dice: uy, aquí no hay fe, Satanás dice: cómo me gusta estar. ¿Pueden bajarle el aire acondicionado? Me siento cómodo y confortable. Porque Satanás detesta la fe. Y él va a tratar por todos los medios de quitarte una de las cosas más poderosas que puede tener un creyente, que se llama la fe. Así es que tu necesidad o te madura o te seca. ¿Está conmigo? Tu necesidad, sí, esa batalla que estás lidiando hoy. Sí, tu necesidad, ese problema con el que te estás enfrentando hoy, ese problema o te madura y te hace crecer o te seca la fe. Y hay un pleito espiritual donde el Señor quiere que tú y yo levantemos nuestra fe. Estaba orando yo y yo sé que en estos tiempos siguen habiendo milagros, amén. Pero yo crecí en un tiempo, toda la vida, muchos años, donde antes escuchaban muchos milagros. Y las iglesias normalmente veían milagros. Y no digo que no estén sucediendo. Uno como pastor pasa escuchando milagros que están pasando. El domingo pasado Dios le habló a 3 matrimonios, y esos 3 matrimonios que iban a terminar en un divorcio, esos 3 matrimonios, el domingo pasado el Señor les habló y restauraron su matrimonio. Hay milagros que están pasando. Pero para que pase un milagro tienen que haber 2 cosas. Tiene que haber, diga conmigo, una necesidad y una gran fe. Otra vez diga conmigo, una necesidad. Ay, pastorcito, esa sí la tengo y la tengo muy clara, ¿verdad? Esa la tengo, pero hasta el FODA le hice a mi necesidad. Le hice un inventario a mi necesidad. Ok, ya tienes el 50. Ahora, ¿sabe qué hace falta? Hace falta la fe. ¿Y por qué es tan importante la fe? Mire lo que dice la escritura.
Dice la escritura en Hebreos capítulo 11 versículo 6. Dice así, Hebreos capítulo 11 versículo 6, lo siguiente. Un versículo que usted y yo hemos leído, dice: pero sin fe es que es imposible agradar a Dios. Por más que usted y yo hagamos, si no tenemos fe, si no hay fe, eso no agrada a Dios. Porque la escritura dice: tú quieres agradarme, pues tienes que tener y caminar en fe. Tú quieres que mi corazón se mueva, sí, pues se va a mover cuando yo veo que haya fe, porque es imposible agradar a Dios. Cuando el diablo no ve fe, él se alegra. Pero cuando nuestro Padre ve fe, ¿sabe qué hace él? Él se alegra. Esta congregación, cuando adora con fe. Me alegro, me siento bien. Este corazón, a pesar de lo que está atravesando, a pesar de lo que está lidiando, tiene fe. Se alegra mi corazón, porque eso me agrada. Y agradar, ojo acá, tiene que ver con hacer algo que a la otra persona le gusta. Eso es agradarle. Se lo vuelvo a repetir: agradar tiene que ver con hacer algo por otra persona. Entonces, si yo quiero agradar a alguien, yo hago algo que a esa persona le gusta. Yo sé que al pastor Eduardo no le gusta el mondongo en salsa. ¿A cuánto les gusta el mondongo, verdad? Platillo espectacular, hermanos. Y también sé que no le gusta el fresco de papaya. Vean si lo conozco. No le gusta. Ahora, si yo lo invito a mi casa y le ofrezco una cena con mondongo y fresco de papaya, ¿sabe qué estoy haciendo? No, desagradándole. Ahora, también sé lo que le gusta. Es un menú amplio, ¿verdad? Entonces, hermanos, usted quiere bendecir al pastor, una carnita, hermanos, extraordinario. Yo sé lo que le gusta, yo sé lo que no le gusta, yo sé lo que le gusta, yo sé lo que no le gusta. Si yo hago algo que a él le gusta, ¿sabe? Hice algo que le agrada a él. Cuando yo me casé, recién casado, tenía un mes. Recuerdo perfectamente que Lila quiso sorprenderme a mí con un platillo que me hacía mi mamá. Mi mamá es de esas mujeres que cocinan y lo que cocinan le queda rico. Es de esas mujeres que les gusta consentir, que si a usted le gusta algo, pues ella se lo hace o trata de hacerlo. Y mi mamá hacía un platillo, y uno de los platillos que a mí me gustaba eran las lentejas. Imagínense, para que unas lentejas queden rico, hermanos, es porque las sabía hacer. Y entonces ella me hacía las lentejas, y un día Lila, teniendo un mes de casados, oiga, un mes de casados, quiso sorprenderme con un platillo y me hizo lentejas. Cuando yo llegué a la casa y abrí la puerta, hermanos, me llegó ese aroma a lentejas. Yo, qué rico. Ahí es donde entiendo la palabra que dice olor fragante. Y dije, wow, qué rico. Hermanos, las identifiqué apenas las olí. Cuando llegué dije, mi amor, y me hiciste lentejas, sí. Y ¿saben algo? Me alegré porque me gustan. Y entonces cuando nos sentamos a comer, hermanos, ella me sirve la entradita, las lentejas. Tenemos un mes de casados y yo me llevo la cucharada de lentejas a la boca. Esta historia solo la cuento cuando Lila no está presente, hermanos. Cuando ella está presente cuento otra versión, pero ya que no vino, va la versión sin censura. Y entonces vengo yo, hermanos, agarro las lentejas y me las llevo a la boca. Qué sensación, hermanos, más de terror. De terror. Tenía un mes de casado. Y entonces iba, cucharada de lenteja, 2 vasos de agua, hermanos. Cucharada, 2 vasos de agua. Ahora, no era si quedaron bien o quedaron mal. Hoy le quedan muy ricas. ¿Sabe de qué se trató? De que ella hizo algo para agradarme a mí. Iglesia, escuche esto. No se trata si hoy tienes una fe así, o si la tienes así, o si la tienes así. Pero cuando tú y yo damos pasos de fe,
pasos de fe. ¿Sabe qué hace Dios? Vamos, hija, vamos, hijo, adelante, sigue creyendo, sigue orando, sigue confiando, porque cuando miro fe en ti, eso me agrada a mí. Y el padre dice: ahí está mi hija, ahí está mi hijo, un hombre que quiere caminar en fe, una mujer que se quiere mover en fe. ¿Hay alguien que recibe esta palabra en el nombre de Jesús? Démosle un aplauso a Cristo. Yo quiero ser agradable a Dios, y para eso, oiga, tu necesidad es la puerta que el Señor necesita para glorificarse en medio de tu circunstancia. Así es que tu necesidad es lo que Dios está viendo y el diablo está viendo para si crecemos o no crecemos. Ahora, ojo acá. ¿Por qué el diablo le interesa tanto que tú y yo perdamos la fe? Y aquí voy centrándome en el pasaje. ¿Por qué? Pregúntese, ¿por qué el diablo quiere que usted y yo no tengamos fe? ¿Por qué? ¿Por qué el diablo quiere meternos en un cajón de duda? ¿Por qué el diablo quiere endurecer nuestros corazones a creer por algo? Porque el diablo quiere sembrar una semilla de incredulidad y que nosotros, cuando estemos en la casa del Señor, digan: eso no va a pasar, eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque cuando no hay fe en un corazón, el reino de los cielos no puede operar. Porque cuando no hay fe en un corazón, las promesas que Dios ha hablado a cada uno de nosotros no se pueden activar. El diablo lo sabe, y como lo sabe, va a tratar por todos los medios de secar nuestra fe. Y por eso en esta mañana y en el tiempo que nos queda, el Espíritu Santo quiere levantar y elevar tu fe, y que este 2024 puedas ver la fidelidad de Dios en cada área de tu vida, en el nombre de Jesús. ¿Qué es la incredulidad? ¿Qué es? La incredulidad se define de la siguiente manera: es la dificultad, es el rechazo o resistencia a creer en algo. Eso es incredulidad. Y la incredulidad muchas veces se va desarrollando con temor. La incredulidad muchas veces se va desarrollando con duda. ¿Será que va a pasar? ¿Será que va a suceder? La incredulidad se va desarrollando a través de la inseguridad, del temor y de la duda, al punto en que llegamos a tener un corazón incrédulo. Tal vez hoy estás en la etapa de la inseguridad. Tal vez hoy estás en la etapa del temor. Tal vez hoy estás en la etapa de la duda. Pero el diablo no te quiere dejar ahí. El diablo te quiere llevar a la etapa de la incredulidad. Y cuando hay incredulidad en un corazón, ¿sabe qué hay? Hay resistencia a creer por las cosas. ¿Será que Dios puede sanar? Yo creo que no. ¿Cuándo fue la última vez que un milagro? Hace mucho. ¿Sabe? Hay resistencia. ¿Será que va a haber salvación? La gente no quiere escuchar nada de Jesús. ¿Cómo? Hay resistencia a creer por las cosas de Dios. Y quiero mostrarle 4 momentos de lo que hace la incredulidad en el corazón de una persona. Cuando nosotros permitimos que la incredulidad, hoy le vamos a dar palo al diablo en el nombre de Jesús. Hoy de aquí no vas a salir en inseguridad. Hoy de aquí no vas a salir en temor. Hoy de aquí no vas a salir en duda. Hoy de aquí no vas a salir en incredulidad. Hoy vas a salir de aquí con un corazón que sabe agradar a Dios, porque camina con fe. ¿Y qué es la fe? La fe es esperar algo que todavía no ha sucedido. Amén, amén. O sea, ojo acá, se la pongo bonita y fácil. Si usted no ha recibido lo que espera, entonces está caminando en fe. Y si usted dice: es que yo no he visto esto todavía, pero todavía creo, estás caminando en fe. Porque cuando se obtiene algo, entonces ya no se ocupa fe, ya se obtiene. Pero cuando tú todavía no lo ves, pero estás creyendo, eso es fe. Si no lo veo, pero creo, eso es fe. Y si es fe, eso agrada a Dios. Así es que usted diga: todavía no ha llegado el ciervito. Todavía, pero va a llegar. Y eso es fe, y eso agrada a Dios. Por eso la Biblia dice: no es por vista. ¿Es por qué?
es por fe. ¿Alguien recibe esta palabra? Ahora, ojo acá, y aquí quiero que ponga atención. ¿Por qué el diablo quiere sembrar incredulidad en tu corazón? ¿Por qué el diablo quiere borrar nuestra fe? ¿Por qué tú piensas que simplemente eso que estás viviendo en tu corazón es producto emocional? No, 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 no. El reino de las tinieblas está secando tu fe intencionalmente para que tú no creas. Porque hoy vamos a ver con la palabra de Dios lo que Dios dice acerca de la incredulidad. Y cuando lo entiendas, hoy vas a querer sacudirte de todo pensamiento y actitud en tu corazón de incredulidad, de resistir creer por Dios. Y el primer momento que quiero hablarle lo vemos en Marcos, en el capítulo 6, versículos 5 al 6. Dice Marcos capítulo 6, versículos 5 al 6. Y dice así: y no pudo hacer ¿qué? Ningún milagro. Escuche esto, iglesia. Y no pudo hacer ningún milagro allí, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniéndoles sobre ellos las manos. Ahora, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién fue el que no pudo hacer milagros? El mismo Jesús. Porque el mismo Jesús respeta los principios espirituales. Y a pesar de que Él tiene el poder, a pesar de que Él lo puede hacer, a pesar de que Él es omnipotente, Él dice: es que si no hay fe yo no opero. Y dice así el versículo siguiente, mire lo que dice: y estaba, versículo 6, Jesús, y estaba asombrado ¿de qué? De la incredulidad de ellos. Entonces, en un ambiente de incredulidad no operan los milagros, porque Jesús mismo respeta sus principios. Y Jesús dice: si aquí no hay fe, entonces hay cielos cerrados. ¿Alguien que está escuchando la palabra? ¿Será importante sacar la incredulidad de nuestra mente y de nuestro corazón? ¿Cuántos quieren ver milagros? Hoy reprendemos la incredulidad en el nombre de Jesús. Y dice versículo 6: y estaba asombrado ¿de qué? De la incredulidad. La incredulidad asombra a nuestro Padre. La incredulidad asombra a Jesús. El siguiente momento que les quiero enseñar y mostrar lo vemos en Marcos capítulo 9, versículo 22 al 24, y dice así: Marcos capítulo 9, 22 al 24. Y muchas veces le echaba en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdame. Esta historia es la historia del padre que tenía un hijo poseído por demonios y busca a Jesús, buscó a sus discípulos y busca a Jesús. Versículo 23 dice: y Jesús le dijo: si puedes creer. ¿Qué dijo Jesús? Si puedes creer, porque al que cree, diga conmigo, todo le es posible. En medio de tu necesidad, hoy Jesús te dice: oiga, ¿puedes creer? ¿Puedes creer? Porque al que cree, todo le es posible. Y este padre miró de nuevo a Jesús, y cuando lo miró, le dijo el versículo 24: él inmediatamente vio al padre del muchacho y clamó: creo, ¿ayuda a qué? Ayuda a mi incredulidad. O sea, en ese momento había una batalla entre la fe y la incredulidad. Y este hombre creía, pero a veces dudaba. Creía, pero a veces dudaba. Y exclamó: creo, pero ayúdame en este momento de incredulidad que estoy atravesando. Y hoy te digo en el nombre de Jesús: en tu momento de incredulidad, el Espíritu Santo te va a ayudar y va a levantar tu fe en el nombre de Jesús. En el momento de la duda, el Espíritu Santo te dice: cree, porque si crees, para mí nada es imposible. Hay alguien que recibe esta palabra. Démosle un aplauso a Cristo y dígale: yo creo. Yo creo por encima de mi incredulidad. Yo creo por encima de toda resistencia que esté atravesando. Yo lo creo. Siguiente momento: Marcos capítulo 6, 16, versículo 9. Marcos capítulo
16, versículo 14, dice así: Jesús hablándole a sus discípulos. Los discípulos de Jesús habían caminado con él por más de 3 años. Habían visto milagros, habían visto su poder, habían mirado cómo resucitaba muertos, cómo paralíticos se habían levantado, habían visto el poder de Dios. Pero es que el diablo no perdona, hermanos. Tú puedes haber visto milagros que si tú y yo nos descuidamos, Satanás se va a aprovechar para sembrar duda en tu necesidad. Y dice así el texto: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su ¿qué? Porque Tomás, cuando estaba en la mesa, le dijo: si tú eres Jesús, quiero ver, quiero tener pruebas. Si tú eres Jesús, yo quiero tener, porque no creo. ¿Y qué hizo Jesús? Le reprochó por su incredulidad. Que no te reproche por tu incredulidad. Jesús muchas veces detecta si hay fe o si hay incredulidad. ¿Qué tienes hoy en tu corazón? ¿Fe, duda o incredulidad? Pues para eso esta palabra nos está hablando. Pues para eso esta palabra nos está dirigiendo a que mi fe madure en medio de mi necesidad. Y quiero terminar, si los músicos me ayudan, quiero terminar con este pasaje. Dice Romanos capítulo 10, versículo 19 al 20. Quiero terminar como nuestro pastor Eduardo, que él termina varias veces, hermanos. Ve que aprendo bien. Quiero terminar como nuestro pastor Eduardo. Dice Romanos capítulo 10, versículo 19 al 20. Y dice así, hablando del padre de la fe, hablando de Abraham, y dice: y no se debilitó ¿en qué? En la fe. Es que es cierto, hermanos, hasta el padre de la fe se puede debilitar. Hasta el padre de la fe pasó por un momento de decir: ¿sabes? Yo siento, pero a pesar de que yo siento, a pesar de que yo no veo, a pesar de eso, no voy a debilitar mi fe. Considerando su cuerpo. ¿Qué era considerar su cuerpo? Su realidad, su necesidad, que estaba ya muerto, siendo de casi 100 años. Y no solo eso, sino que su problema no solo era ese, sino lo estéril de su mujer. Pero a pesar de su necesidad, de su realidad, su fe no se debilitó. Y hoy el Señor te dice en esta mañana que tu fe no te debilite. Hoy el Señor te dice en esta mañana que tu fe no se debilite, iglesia. Ni tampoco dudó. ¿Por qué? Por incredulidad, por las promesas de Dios. ¿Cuántos tienen una promesa de Dios? No. ¿Cuántos tienen una promesa de Dios? Mi esposa es una mujer que yo admiro porque es una mujer determinada en muchas áreas de su vida. Y mi esposa fue la primera mujer, o la primera del círculo familiar, la primera que ella llegó a los pies de Jesús. Fue la primera. La primera. Cuando nosotros nos conocimos de novios, su familia no era creyente, solo ella. Cuando nosotros nos casamos, su familia no era creyente, solo ella. Y yo recuerdo a esta mujer orar por su familia, orar por su familia, orar por sus hermanos, orar. Y pasaban los años. ¿Y sabe qué sucedía? ¿Sabe qué sucedía? Nada. Y a veces cuando no pasa nada, la fe se debilita. Nada. Pasaron 3 años y nada. Pasaron 5 años y nada. Pasaron 7 años y nada. Pasaron 8 y nada. Pero cuando pasaron 10 años, su hermano llegó a los pies de Cristo. Y después su hermana llegó a los pies de Cristo. Y después mi suegra llegó a los pies de Cristo. Vean si había fe, ¿verdad?
Era impresionante cuando llegábamos a la casa y mi suegra decía: oremos por los alimentos. Y hoy solo nos falta uno. Pero si Dios lo hizo con el resto, ¿por qué no lo va a hacer con la que falta? Eso es fe. Que el tiempo que estás lidiando con tu necesidad no te debilite de la fe. Y por eso Abraham dijo: no le voy a dar espacio a la incredulidad ni a la duda, porque eso no agrada al Señor. Y quiero que leamos una historia, y con esta historia no la voy a predicar, solamente la voy a leer. Entendamos la fe resistente que tenemos que tener en el corazón de alguien que quiere una promesa y un milagro. Quiero que con esta historia que vamos a leer nada más, contemplemos a una persona que a pesar de su necesidad tenía la tenacidad y la perseverancia para alcanzar un milagro de parte de Dios. Y dice así en el libro de Marcos, en el capítulo 5, en el versículo 25 al 29, una historia que a mí me impresiona, porque se trata de una mujer que tenía una gran necesidad. No sé si es como la tuya, pero era una necesidad que la estaba secando, una necesidad que la tenía alejada de la sociedad. La Biblia dice que esta mujer era conocida como la mujer del flujo de sangre. No se menciona su nombre, nunca quedó registrado el nombre de esta mujer, pero se le conocía como la mujer del flujo de sangre. En ese tiempo, tener un flujo de sangre era visto como algo inmundo. Y entonces esta mujer no solamente lidiaba con su enfermedad, sino que lidiaba con su entorno. Y la Biblia nos da una luz y nos dice que por 12 años esta mujer vivió esta situación. 12 años. Esta historia cuenta que lo había gastado todo. Había visitado médicos, había tomado cualquier tipo de remedios. Había una mujer que quería ver su milagro desesperadamente. Y así opera la fe. La fe opera con aquellos que están tenazmente trabajando para ver esa promesa en sus vidas. Porque la fe tiene que ser más tenaz de la resistencia que estemos atravesando. Y dice versículo 26: y había sufrido mucho por los médicos. Esa palabra sufrido significa en griego pakos, que significa un dolor no solamente físico, sino un sufrimiento mental y un sufrimiento emocional. Pakos, una palabra griega que encierra el sufrimiento que esta mujer estaba atravesando. Un sufrimiento no solo físico, emocional y también mental. Y tal vez hoy tu necesidad te está carcomiendo por dentro, no solo físicamente, sino mental y emocionalmente. Y hoy el Señor te dice: hoy hay una promesa que se va a abrir para ti, si decides creer. Y dice versículo 27: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud. ¿Y saben qué hizo? Y tocó su manto. Versículo 28. Porque se decía, oiga lo que se decía, oiga el abono de esta mujer. Se decía, o sea, un monólogo. Se decía: si yo tocare tan solamente su manto, ¿seré qué? Seré salva. Si yo tan solo tocar el borde de su manto, yo seré salva de mi sufrimiento. Y dice 29: y enseguida la fuente de su sangre. ¿Qué sucedió? Otra vez, ¿qué sucedió? Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel que tal vez el azote, o tal vez tu necesidad se ha convertido en un azote que te golpea día a día, te golpea emocional, mental y físicamente. Pero hoy el Señor te dice con la palabra: si tú tienes fe y esa fe es tenaz, tarde o temprano el Señor se va a glorificar, porque Él conoce
mejor que nadie tu necesidad. ¿Hay alguien que dice amén conmigo? Y puede ser que estés encerrado en tu oficina con hambre, que alguien te va a tocar la puerta y te va a decir: te tengo una noticia. Eso que creías imposible, esa puerta que pensabas que no se iba a abrir, hoy el Señor te la abre, porque eso hace la fe. Abre puertas donde usted y yo pensamos que están selladas. ¿Hay alguien que recibe esta palabra? Démosle un aplauso al Señor. Y con esa fe yo quiero que Oasis se levante y que mires tu necesidad. Y no sé cómo se llama tu necesidad, pero esta mujer por 12 años esperó por una promesa y esperó por un milagro. No sé cómo se llama tu situación o tu circunstancia, pero hoy quiero que pongas tu mano en tu corazón y le digas: Señor, esta situación que estoy atravesando es la oportunidad que el infierno está esperando para secar mi fe. Esta situación que estoy lidiando en mi mente, en mis emociones, en mi corazón, sí, el infierno mismo está aprovechando porque quiere sacar ventaja de eso. Pero también el reino de los cielos ve esa necesidad como la oportunidad de glorificar el nombre del Padre. También el cielo ve tu necesidad como la oportunidad de madurar y de crecer en la fe, en el nombre de Jesús. Y hoy quiero que levantes tus manos al Señor, porque hoy como iglesia vamos a hacer algo en el Espíritu. Hoy en el Espíritu vamos a hacer algo. Hoy en el Espíritu, antes de salir de este lugar, no vas a salir en inseguridad. No vas a tomar el carro o el bus de este lugar con temor. No. Hoy en este lugar va a haber un ambiente que agrada al Padre, porque hay hombres y mujeres que se mueven y que caminan con fe. Levanta tu necesidad y digas: mi necesidad no va a ser una oportunidad para secarme. Mi necesidad es la oportunidad del cielo para levantar mi fe y alcanzar promesas. Háblele a esa situación. Dígale: hoy yo le hablo, hoy yo le abono a mi necesidad. Hoy yo declaro, hoy hablamos la palabra, el abono de vida en el nombre de Jesús. Si tu necesidad es una necesidad de salud, hoy en el nombre de Jesús hablamos fe a todas esas personas que necesitan un milagro. Necesidad y fe operan milagros. Necesidad y fe operan milagros. Necesidad y fe operan milagros. Hoy echamos fuera toda duda. Hoy echamos fuera todo corazón de incredulidad, toda resistencia en el nombre de Jesús. Hoy la echamos fuera, porque hoy yo tomo la decisión de creerle al que lo prometió. ¿De dónde me sacaste y a dónde me llevas? Solo tú me llevas a tu lado. No tengo verbo de la libertad que tienes para mí. ¿De dónde me Antes de que salgas de este lugar, quiero leerte cómo terminó la historia. Versículo 30. Porque hoy va a salir eso de ti. No sé si acá, en tu casa, en tu carro. No sé si esta semana, el otro mes, el otro semestre, no sé cuándo. Pero es que cuando hay fe, la fe hace algo. ¿Hay fe en esta mañana? Mire lo que hace la fe. La fe es tan poderosa que hasta el mismo Jesús
reacciona ante la fe sin darse cuenta, aunque él sabía. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder, diga conmigo, el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿qué dijo? ¿Quién ha tocado mis vestidos? La fe activa el poder de Dios. Y yo creo en el nombre de Jesús que vas a ver el poder de Dios. Yo creo que vas a ver el poder de Dios en tu necesidad, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos el próximo domingo en un culto poderoso, y que tengan el mejor día de la semana. Que Dios los bendiga.